La Guerra de los Mundos, nueva oleada. Vamos a explicar hoy cómo se juega a este juego. Primero explicaremos los componentes que lleva y posteriormente haremos una explicación de las reglas. ¿Qué componentes nos trae en la caja? Tenemos un tablero de juego que representa la isla de Gran Bretaña. Dos mazos de cartas, uno para cada jugador. Fichas de edificios, tanto para el jugador humano como para el jugador alienígena. 30 cubos que van a representar los civiles británicos que hay en la isla. Un marcador de daño para indicar el daño que el jugador humano causa al otro jugador. Y una serie de miniaturas de cartón con peana. Para este juego voy a usar, en lugar de las miniaturas de cartón, voy a usar miniaturas de plástico. Y por último, un reglamento de juego. ¿De qué trata el juego? El juego está basado en la novela de Wells y intenta recrear la invasión que se produce en la novela. Por una parte, un jugador va a llevar a las tropas alienígenas y va a coger el mazo de cartas azul, que es el que corresponde a las tropas extraterrestres, mientras que el otro jugador va a tomar el mazo rojo. El setup es muy sencillo, que es el que se muestran las reglas y el que podéis ver justamente ahora. Se trata de un juego de construcción de mazo, ¿vale? Entender la mecánica del mazo es muy importante porque a partir de ahí ya veréis que el juego tiene muy poquitas reglas. Lo que sí es muy importante es explicaros las cartas, más o menos cómo se juegan, cómo se gestiona el mazo, etc. Vamos a ver ahora cómo son las cartas. Las cartas, vemos esta por ejemplo, se componen de varias partes. La parte derecha, superior derecha, tenemos el coste de compra de la carta, en este caso 3 monedas. En la parte izquierda tenemos el tipo de carta y en la parte inferior tenemos la acción que realiza la carta. ¿Qué tipos de carta hay? Tanto el jugador humano como el jugador alienígena tiene 3 tipos de carta. Estos son los siguientes. Cartas de acción. Se simbolizan con este símbolo. Cartas de edificio. Se simbolizan por el símbolo del muro. Y cartas de unidades. El jugador inglés, el jugador británico, tiene 2 unidades que son el barco y el tanque. El jugador alienígena tendrá el trípode y el ovni. Pues solo hay estos 3 tipos de cartas. Y otro símbolo que puede aparecer en las cartas es que en lugar de las monedas, por ejemplo 4 y 6, aparecerá una corona. Esto significa que estas cartas no se pueden comprar porque forman parte del mazo inicial. Habrá 10 cartas iniciales y 25 cartas que formarán las cartas futuribles o que podemos comprar a posteriori. ¿Cómo disponemos las cartas al principio de la partida? Voy a explicar ahora cuál sería el área de cada jugador. Lo primero que tenemos que hacer es, cada jugador coge su mazo y separa las cartas con una corona, un total de 10. Estas cartas son las que tiene disponibles. Las dejamos a la izquierda. El resto de cartas las ha de ir comprando a lo largo de la partida. Lo primero que hacemos es barajar las cartas y las colocamos al lado. Esto será lo que llamamos el mazo de comercio. Le llamamos de comercio por la sencilla razón de que son cartas que se han de ir comprando. Este sería el mazo de suministro, porque son las cartas que nos iremos robando. Y este será el mazo de comercio. ¿Cómo compramos cartas del mazo de comercio? Muy sencillo. Al principio de la partida vamos a
girar 5 cartas. Vamos a colocarlas aquí. Esto sería la fila de comercio disponible. El jugador en cualquier momento solo podrá comprar una o más de una carta, pero solo de las disponibles. Nunca podrá comprar del mazo de comercio. ¿Cuál es el coste? Pues como hemos indicado antes, el coste es el número que se muestra en la parte derecha. Y las cartas con una corona serán el mazo de suministro. Barajamos el mazo de suministro, un total de 10 cartas, y vamos a robar 5, que será la mano inicial. Esta sería nuestra mano inicial. La mecánica del juego es muy sencilla. Vamos a jugar las 5 cartas que tenemos en la mano y a medida que las juguemos las vamos a dejar en una pila de descartes boca arriba. Cuando compremos una carta de la fila de comercio, en lugar de ir a la mano, irá también al mazo de descartes. Es un poco tipo dominio. Por ejemplo, al principio de la partida solo hay 2 tipos de cartas, una que es traslado y la otra que es guerrillas. Pues a nosotros vamos a ver, por ejemplo, traslado. Esta carta nos permite mover un civil a una zona terrestre adyacente. Esto es una de las 3 acciones que podemos hacer. La segunda acción que podemos hacer es generar una moneda. Y la tercera acción que podemos hacer es generar 2 monedas en lugar de una, pero eliminar la carta para el resto de la partida. Esto es muy común en este juego. Normalmente la acción inferior, la de más abajo, es la que tiene mayor poder, nos da una ventaja más grande, pero por el contrario lo que nos va a hacer es eliminar la carta para siempre. Imaginemos que usamos esta carta para monedas y la usamos como una moneda. Pues cogeríamos esta carta y la dejaríamos en el descarte y ya tenemos una moneda. Tenemos 2 cartas más del tipo traslado. Pues ahora imaginemos que queremos comprar una carta de 3. Pues bastaría con usar estas 2 cartas como una moneda, una y una de antes 3, y compraríamos el campo de minas. Luego veremos qué hace el campo de minas. Y con las 2 cartas que tenemos a continuación, pues en este caso no nos servirían de mucho, pero podríamos hacer un punto de daño, este es el símbolo del punto de daño, en una zona con cualquier civil si todavía no ha infligido ningún daño. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí, por ejemplo, hubiera un ovni, este civil, el civil que se encuentra aquí, con esta carta podría realizar un punto de daño. Al realizar un punto de daño, subiríamos el track de puntos de daño y dejaríamos la carta en el descarte. Y esta otra carta permite hacer lo mismo, generar un punto de daño en una zona con cualquier civil, si todavía no ha infligido puntos de daño, como vemos que hay 3, se podría hacer perfectamente, o bien realizar 2 puntos de daño, pero en este caso lo que sí que haríamos es descartar la carta para siempre. Vemos lo que hemos hablado antes, que hay una acción más buena que la otra, pero implica que la carta se descarta para siempre. Entonces esta carta, imaginad que la quiero usar para hacer 2 puntos de daño, la descartaría y en total haría 3 puntos de daño, 1 de la primera carta y 2 de esta. ¿Y os acordáis de que teníamos 3 monedas? Pues estas 3 monedas me sirven para comprar una carta de la fila de comercio disponible. Me serviría para comprar, por ejemplo, esta carta. Esta carta tiene un coste 3 y se trata de un edificio. ¿Qué diferencia hay entre una acción y un edificio? Pues el edificio, cada edificio lleva asociado una ficha. Por ejemplo, en este caso lleva asociado la ficha de campo de minas, que es esta, y haríamos lo que indica la carta.
Primero, colocar la ficha. ¿Dónde colocaremos los edificios que vayamos comprando? En zonas donde tengamos civiles y esos civiles no estén en disputa con el enemigo. Colocaríamos esta ficha en una zona de civiles. ¿Y qué acción tiene este edificio? Lo dejo aquí para que lo veáis. El texto de la carta indica: cuando las unidades terrestres enemigas entran en una zona de campo de minas, se inflige 2 puntos de daño a las fuerzas alienígenas. Y este símbolo significa que al colocar el edificio en el mapa, se elimina la carta. Significa que esta carta ya nunca más se va a volver a usar. Esto es, por lo general, una norma del juego. Cada vez que compramos una carta de edificio, que es la que tiene el símbolo del muro, cogemos la ficha correspondiente, la colocamos en el mapa y la carta se elimina ya para siempre. Nunca se deja en la pila de descartes, porque la pila de descartes se va a usar posteriormente cuando se agote el mazo de robo. Colocaríamos la ficha en el lugar correspondiente del mapa y la carta se guardaría en la caja. Y ahora le tocaría el turno al jugador extraterrestre, al jugador que lleva los aliens. Como hemos comprado una carta de la fila de comercio disponible, rellenamos para que siempre haya 5. Cuando nos vuelva a tocar, tendremos en la mano nuevas cartas y haremos el mismo proceso. Todas las cartas que juguemos irán a la pila de descartes. Si en algún momento, como es el caso ahora, no tenemos cartas para robar, pues lógicamente cogemos la pila de descartes, barajamos la pila de descartes y robamos las cartas necesarias para llenar la mano hasta 5. No, lógicamente no se pueden guardar cartas de un turno para otro. Las cartas hay que gastarlas inmediatamente y se dejan siempre en la pilas de descartes. El jugador alienígena sería muy similar. Ya que estamos en esta toma de cámara, vamos a explicar lo que antes ya hemos empezado a explicar, son los tipos de carta. Tipos de carta: acciones, son las que tienen la flechita, edificios y unidades. El jugador humano tiene estas unidades, tiene 2 cartas de unidades, lo que son las cartas de la armada y lo que son las unidades de ejército o tanques. ¿Cómo funcionan las unidades? Tanto del humano como del alienígena. El humano, vemos que inicialmente en el mapa no tiene ningún tanque ni tiene ningún barco. En el momento en que jugamos una carta de tanque, cogeremos una miniatura y la colocaremos en un territorio donde tengamos civiles amigos que no estén en disputa. Si posteriormente volvemos a robar esta carta, ya podemos hacer una de estas 3 acciones, que es mover un tanque a una zona terrestre adyacente, realizar 2 impactos a una zona que tenga tanques, donde esté el tanque, o realizar 3 impactos en una zona que tenga tanques, pero eliminar la carta para el resto de la partida. Vamos a explicar mejor el tema de las unidades y los edificios con un ejemplo. Ya veréis cómo lo entenderéis muy fácilmente. Recordad que había 3 tipos de cartas. Un tipo de carta tipo acción, no hay que explicar nada, se hace la acción y ya está. Otro tipo de carta que son edificios, y otro tipo de carta que ya veremos son cartas de unidades, que bien pueden ser para el jugador humano tanques o bien barcos. Imaginemos que tenemos en un momento determinado de la partida esta situación en la cual el jugador humano tiene 2 tanques protegiendo estas 2 fábricas y el jugador alienígena ha entrado por el norte y se ha adentrado hasta mitad de Gran Bretaña. Y vamos a simular un turno del jugador humano. El jugador humano tiene estas cartas que hay aquí, que son la fila de comercio,
y le interesa mucho comprar un edificio que es el fuerte para colocarlo aquí y proteger a estos civiles que de momento están desprotegidos. Por lo tanto, su principal opción ahora sería colocar aquí un fuerte, un edificio de fuerte. Vamos a ver cuál sería la jugada del jugador humano. Primeramente, él quiere comprar este edificio y le cuesta 5 monedas, pero tiene 2 edificios más de turnos anteriores que le proporcionan cada turno 2 monedas virtuales, ¿vale? Por lo tanto, ya nada más empezar el turno ya dispone de 2 monedas, pero quiere comprar la de 5, le hacen falta 3 monedas más. Entonces usa esta carta de acción que le proporciona 2 monedas. Por lo tanto, tiene 2 y 2, 4, deja esta carta en el descarte y le falta una moneda. Y usa esta carta de traslado como una moneda, la segunda acción. Por lo tanto, tiene 2 del mapa y 2 de la otra carta, 4 y una 5. Ya está en disposición de comprar el fuerte. El fuerte lo que nos indica siempre es el fuerte o cualquier edificio. Al comprar la carta nunca la pondremos en el descarte. Es una carta que al comprar va siempre, se elimina y se guarda en la caja. Recordad, cualquier carta de edificio que compréis, tanto si es humana como si es alienígena, si es un edificio, se descarta. ¿Qué hacemos no obstante? Colocar la ficha de fuerte en una zona donde ya haya unidades amigas que no estén en disputa, por ejemplo en esta zona. ¿Qué nos va a indicar esto? Que esta zona tiene una protección 4. El jugador alienígena, ya veremos cómo, antes de eliminar a estos civiles de aquí, tendrá que eliminar primeramente este edificio y no le va a ser fácil, pues le va a costar 4 puntos. Aparte, cada vez que entre un alienígena aquí, por el hecho de estar el fuerte, va a recibir un impacto. El impacto, recordad que se hacía subiendo el track de daños o de impactos que realiza el jugador humano. Ya tenemos la ficha de fuerte comprada y colocada en el mapa. Esta ficha se elimina y se va a la caja. Y reemplazamos la fila de comercio con una carta nueva. Por lo tanto, siempre tendremos 5 cartas disponibles. Nos quedaban 3 cartas en la mano. Vamos a ver qué hacemos con estas 3 cartas. La primera carta, por ejemplo, nos permite mover, es una carta de acción, es una carta inmediata, nos permite o bien mover 2 civiles diferentes a sus zonas terrestres adyacentes, o bien 2 monedas. Como no queremos comprar más cosas, vamos a usar la primera acción. Lo que vamos a hacer es que estos 2 civiles de aquí que están desprotegidos, los vamos a llevar a una zona adyacente. Y esta carta va a descarte. Luego vamos a jugar esta carta que es muy cara, 7 puntos, pero lo que hace es un ataque aéreo, no necesita ninguna ficha en el mapa en especial en ningún lugar en concreto, sino que directamente hace un punto de daño. Lo vemos aquí. Entonces el jugador humano sube en 1 los puntos de daño y esta carta va a descarte. Y por último, la carta de unidad ejército. Vamos a explicar un poco cómo van las unidades en el jugador humano. A ver, cuando compramos esta carta, que no es el caso porque esta la teníamos en la mano, si esta carta la hubiéramos cogido de la fila de comercio, lo que hubiéramos hecho es coger una miniatura de la reserva y colocarla, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en un sitio donde tengamos unidades amigas que no estén siendo atacadas por el enemigo. Como no es el caso, sino que es una carta que tenemos en la mano, podemos hacer una de estas 3 cosas. La primera es mover un tanque a una zona terrestre adyacente, como indica la carta. ¿Qué podríamos hacer? Pues por ejemplo mover este tanque aquí, o mover este tanque aquí, o mover este tanque aquí. Son 3 opciones que podríamos hacer. La segunda cosa que podríamos hacer es causar 2 de daño en una zona con tanques. Aquí no hay tanques, pero aquí sí que hay un tanque, y además hay unidades enemigas. Pues este tanque podría hacer daño a cualquiera de estas 2 unidades. Contabilizar un daño es tan sencillo como subir el marcador en
2. ¿Por qué hacemos, como se indica en la carta, 2? ¿Qué podríamos haber hecho? En vez de 2, hacer 3 de daño. Si hacemos 3 de daño, no obstante, hemos de eliminar la carta. Significaría que hubiéramos subido en lugar de 2, un punto más, pero la carta esta la perderíamos para siempre. Como me interesa manejar tanques más adelante, pues esta carta, prefiero usar la segunda opción de esta carta y dejarla en descartes. Una cosa muy importante a recalcar de las unidades. Lo que no podemos hacer nunca es jugar una carta para mover una unidad y luego jugar una segunda carta para atacar con esa unidad. O sea, una sola unidad, mediante cartas de unidad, lo que no podrá hacer nunca es mover y atacar en un mismo turno. O mueve o ataca. Fijaros que ahora la partida se me queda con 3 edificios. Estos 2 están lejos del enemigo y me van a proporcionar cada turno una unidad monetaria, una moneda, y donde tengo más civiles, de momento están protegidos por un fuerte de fuerza 4. Otra cosa que puede pasar, y con eso ya acabo el tema de unidades, es que imaginad que no tengo unidades porque el jugador alienígena, ya veremos cómo, me las ha eliminado, pero juego una carta de unidades. Juego, como antes, juego una carta de tanques. Juego esta carta. Claro, no puedo ni mover ni puedo atacar. En este caso, esta carta lo que haría es una unidad que estuviera eliminada, colocarla en el mapa. Sería igual que si comprara la carta desde la fila de comercio. Veréis que el barco funciona de manera muy parecida al tanque, pero lo que hará es atacar zonas costeras, ¿vale? Si os leéis la carta del barco o lo miráis en las reglas, veréis que es muy parecida. Ahora vamos a ver cómo funcionaría un ataque o una mano del jugador alienígena. Vamos ahora a simular un turno del jugador alienígena. El jugador alienígena, al igual que el humano, también tiene el mismo tipo de cartas. Tiene cartas de acción, son este tipo de cartas. Tiene cartas de unidades, que bien pueden ser trípodes o ovnis, y tiene cartas de edificio, que son parecidas en símbolo, aunque no iguales, al jugador humano. Y las normas de compra son muy parecidas. O sea, si el jugador alienígena compra una carta de aquí y es una carta de edificio, tendrá que coger la carta, eliminarla del juego y colocar el edificio adyacente a un edificio que ya tuviera antes y que no tenga unidades enemigas. En este caso, si el jugador alienígena compra un edificio, tendrá que colocarlo en una de estas 3 zonas. Pero vamos a ver un turno. Imaginemos que este turno el jugador alienígena se da cuenta que no tiene ninguna fábrica de energía y necesita energía para comprar cartas. He dicho monedas antes, pero para comprar cartas el jugador alienígena necesita energía y vemos que no tiene ninguna. Entonces, su primera opción ahora es, como sea, comprar una fábrica de energía. Y le interesa comprar esta fábrica de energía, que cuesta 6 monedas, es un edificio, pero a partir de colocar la fábrica de energía va a ganar 2 monedas por cada turno. Perdón, 2 energías por cada turno. Por lo tanto, lo que necesita es 6 monedas. Como no tiene 6 energías, como no tiene ninguna fábrica de energía, vamos a hacer cómo puede hacer con la mano que tiene para pagar esas 6 energías. Lo que va a hacer es usar un síntesis de plasma que da la opción de 2 energías o bien 3 energías y descartar la carta. Como no quiere descartar la carta, va a generar 2 energías. Y esto lo va a hacer una vez, son 2 energías.
va a jugar la acción de captura, pero para generar 2 energías más, y va a descartar la acción, porque no tiene otra manera de generar energía. Por lo tanto, esta carta se va a eliminar. Llevamos 4 energías. Y por último, va a jugar una segunda carta de captura para usar las 2 energías que tiene. Y son un total de 6. Como ya ha gastado 6 energías, recordemos, 2 de las cartas han quedado eliminadas y una va al descarte, que es esta de aquí, pero ha gastado 6 energías. Por lo tanto, le permite coger el edificio correspondiente de coste 6, y al ser un edificio de coste 6, pero es un edificio, en este caso la carta se va a eliminar y se va a poner un edificio en un lugar pertinente. Eliminamos esta carta y colocamos el edificio adyacente a uno que ya tuviera anteriormente y que no estuviera controlado ni que hubiera fichas enemigas. En este caso estaría aquí. Ya ha hecho una primera acción, rellena la fila de comercio disponible y le quedan 2 cartas en la mano. Una carta es una captura y otra carta es de unidad, de trípode. Vamos a ver cómo funcionaría la captura. Es una carta de acción que le permite una de estas 3 opciones: destruir un civil desprotegido, mover un trípode o bien 2 energías. Elige hacer la primera acción, que es destruir un civil desprotegido en una zona con un trípode. Aquí vemos que hay civiles que no están protegidos y hay un trípode. Por lo tanto, lo que haría el jugador alienígena es destruir una ficha. Fijaros que es muy diferente el jugador alienígena del humano. El jugador alienígena lo que hace es retirar cubos del mapa, mientras que el jugador humano nunca elimina miniaturas. Lo que hace es subir el track de daños. Vemos, una vez jugado esta carta, le queda una carta de unidad, que es esta de aquí. Esta carta de unidad le permite mover un trípode, hacer 2 puntos de daño en una zona con un trípode, o por último hacer 3 puntos de daño en una zona con un trípode y eliminar la carta. Imaginemos que le interesa hacer 3 puntos de daño y eliminar la carta. Pues elige esta última opción y ha de realizar 3 puntos de daño por un solo trípode. Vamos a ver cómo funciona causar daño por parte del jugador alienígena. Imaginemos que este trípode va a causar 3 puntos de daño, pero vemos que hay 3 tipos de ficha: edificios, civiles y unidades. El orden forzosamente ha de ser: primero tendrá que destruir los edificios, luego las unidades y lo último que ha de destruir son los civiles. Como ha de hacer 3 puntos de daño, este sería un punto de daño, el tanque sería un punto de daño y por último eliminaría una ficha. Siempre el orden es muy importante, porque imaginemos que el humano, en lugar de este edificio, tuviera este de fuerza 4 y el alienígena le interesaría no, juega una carta para hacer 3 puntos de daño. Como lo primero que ha de destruir es el fuerte, en este caso no destruiría absolutamente nada, porque juega una carta de valor 3 y lo primero que se le exige destruir es un fuerte con defensa 4. Por lo tanto, en este caso, la carta no haría ningún tipo de daño. Y esto ha sido más o menos una explicación de un turno de cada jugador para que veáis cómo va el sistema. El sistema es muy ágil, cada turno solo hay 5 cartas a jugar, normalmente se juegan todas y luego se rellena la mano hasta 5 más. ¿Cuándo finaliza la partida? Vamos a repetirlo. La partida finaliza bien cuando el marcador de daños humano ha llegado a 30 o bien cuando todos los civiles que hay en el mapa han sido destruidos por el jugador alienígena. Es un juego, suele durar una media hora, 30 minutos, 35 minutos, puede que menos si los jugadores no piensan mucho. Y por nuestra parte nada más. Esperamos que os haya gustado. Nos podéis enviar emails, comentarios, lo que haga falta
y cualquier duda os intentaremos resolverla. Muchísimas gracias.